Nacido para vencer. Diga, nacido para vencer. Y vamos a ir al libro de Crónicas y al libro de Reyes. Y voy a hablar del rey Ezequías. Fue el 13º rey de la casa de Judá. ¿Sabe que el reino después de Salomón, el reino del pueblo de Dios, se dividió en dos reinos? Al norte quedó el reino que llamamos reino de Israel y al sur quedó el reino de Judá, o reino del sur. Y Ezequías fue el 13 rey o el 13º rey del reino del sur, del reino de Judá. Reinó aproximadamente 30 años. Su vida y las decisiones de este hombre de Dios, de este rey Ezequías, están escritas en varios libros de la Biblia. Se encuentra en Segunda de Reyes, en varios capítulos, en Segunda de Crónicas y también en el libro del profeta Isaías, los capítulos 36 a 39 hablan de la historia de Ezequías. ¿Cuántos han leído la historia de Ezequías? Interesante la historia de Ezequías, muy importante. ¿Sabe? Ezequías tuvo un padre que fue el rey Acaz. El rey Acaz fue un hombre que, conociendo de Dios, dice la palabra de Dios, no hizo lo recto ante Dios. Dice, ni anduvo en los caminos del rey David. El rey David era un ejemplo para toda aquella realeza de un hombre consagrado que buscaba de la presencia de Dios, que fue lleno del Espíritu Santo, el rey David. Pero dice que Acaz, el papá de Ezequías, no hizo lo recto, ni anduvo en los caminos de David. Es decir, que hacía con su vida lo que mejor le parecía. Hacía lo que a él bien le daba la gana. No atendía a consejos de profetas en esa época, ni a la palabra de Dios, ni le dio importancia a la posición que él tenía. Él había sido nombrado rey de Israel. Él no le dio importancia a esa posición, ni al llamado que Dios tiene para su vida. ¿Sabe? Usted tiene que darle importancia a quién es usted. Usted tiene que darse importancia como padre, como hijo, como hombre o como mujer de Dios, como joven o como anciano. Usted tiene que darle importancia a eso que es usted o a quién es usted. Resulta que Acaz no le dio esa importancia a quién era él delante de Dios. Y Acaz vivió para agradarse a sí mismo y no para agradar a Dios. Y si usted ve la vida de este hombre, del papá de Ezequías, del rey Acaz, fue un hombre que poco a poco en su vida comenzaron a venir derrotas. Fue derrotado por todos los enemigos alrededor. Cayó derrotado en batallas ante los sirios, ante los israelitas, ante los edomitas, ante los filisteos, ante los asirios. Fue despojado de sus riquezas. Fue un hombre que fue llamado a ser feliz, a tener la presencia de Dios ahí en Judá. Pero él rechazó la felicidad, rechazó la presencia de Dios y rechazó todo aquello que Dios tenía proyectado sobre su vida. Algunos de sus hijos fueron asesinados, miles de personas murieron por causa de su reinado, porque las batallas de Judá, cada vez que salía a la guerra perdían, no ganó una sola batalla. Ahí estaba ese rey Acaz, de la genética, de la genealogía de Salomón, un rey que sobre él habían promesas de Dios, pero que como dice la palabra, no hacía lo que era recto delante de Dios, porque él sabía lo que era bueno para su vida, pero simplemente no lo hacía. Al final de su etapa en la vida dice que le echa la culpa a Dios y dice que entra a la casa de Dios, rompe todos los utensilios sagrados, cierra las puertas de la casa de Dios y ordena que allí no entre nadie más y abandona la casa de Dios porque le echa la culpa a Dios de las desgracias que habían venido como sobre su vida. ¿Y por qué le echa la culpa a Dios? Porque dice, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no me ha ayudado con mis enemigos? ¿Por qué no me ha ayudado? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y empieza a culpar a Dios. Y simplemente la palabra de Dios, si usted va a uno de los capítulos donde aparece la vida de Acaz, dice, porque sabía hacer lo bueno y no lo hacía. Dice la palabra, no hizo lo recto y no alcanzó las victorias que Dios le había prometido. Acaz fue un hombre que tuvo la oportunidad de tenerlo todo. Ya le digo, pudo tener amor, pudo tener felicidad, pudo tener grandeza, pudo tener éxito, victoria, paz, todo aquello que Jesús también le promete a usted. ¿Sabe que esto se lo promete Jesús a usted? ¿Sabe que usted Jesús le promete paz en su vida? ¿Sabe que le promete seguridad? ¿Sabe que le promete amor? ¿Sabe que le promete felicidad? ¿Sabe que le promete todo eso? ¿Usted ha leído el mensaje de Jesús? Dice, en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido. Entonces, ¿qué le dice? Que tú puedes confiar, que tú puedes tener seguridad. Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces Jesús nos da unas promesas
parecidas o similares a las que tenía el rey Acaz, porque tenía las promesas de la genealogía de la casa de David y de Salomón. Pero acá simplemente dice que no hizo lo recto, no le dio la gana de hacer lo recto. Y aunque sabía lo que estaba bien, dice que no lo hacía. Y después, como todo le iba mal, decía: Dios, tú eres el culpable. A veces sucede. Y entonces este hombre acá fracasó como rey, fracasó como esposo, fracasó como padre, fracasó como hijo, fracasó como amigo, fracasó como militar, fracasó emocionalmente, laboralmente, espiritualmente. Dice que ni siquiera fue enterrado en los sepulcros reales. Cuando él murió, dice: ¿dónde lo metemos? No lo metas con los reyes de Israel. Vamos a meterlo para otro lado. Y no fue ni siquiera enterrado en los sepulcros reales. ¿Sabe? Acá, como usted y como yo, nació para vencer. ¿Sabe que usted nació para vencer? Acá nació para vencer. ¿Lo sabían? Pero resulta que terminó derrotado. Su vida fue completamente una ruina a su alrededor. No solamente para él, sino para todos los que le rodeaban, era una ruina. Y si usted lee 2 de Crónicas 28:1, dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. Y 16 años reinó en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos de Dios, como el rey David. Y por eso no le fue bien. Hay personas que quieren que le vaya bien, desobedeciendo lo que saben que es correcto. No te va a ir bien si estás haciendo lo que no le agrada a Dios. No te puede ir bien. No es que Dios sea malo y dice: no me haces caso, pues ahora te fastidio. No es así. Sino Dios sabe que si entras en esa dinámica en tu vida de hacer lo que a Dios no le agrada, te va a ir mal. Dios ni se mete, Dios se echa por un lado. No te puede bendecir. Él quiere bendecirte. Él quiso bendecir acá. Él quiso que acá, que había nacido para vencer, fuera un vencedor. Pero acá no venció. Todo lo contrario, fue derrotado. Y entonces comienza a reinar el rey Ezequías, su hijo, con 25 años. O sea que el ejemplo del padre había sido nefasto. Qué padre que había hecho todas las cosas mal, que había sido derrotado en todos los sentidos de su vida. Le había dado ahora un reinado caótico, sin ejército, sin fortaleza, con las vidas derrotadas. Era el hazmerreír de todos los reinos de la zona. Y era el reino de Judá, el reino del pueblo de Dios. Y ahí estaba Ezequías. Pero Ezequías, cuando entra a reinar, él decide algo importante para su vida. Y lo vamos a leer en 2 de Crónicas, capítulo 29, versos 3 al 7. Crónicas 29, los versos 3 al 7, dice así la palabra de Dios. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Entonces les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, Dios de nuestros padres, y sacad lo inmundo del lugar santo. Sigue diciendo: porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Le han abandonado, han apartado su rostro de la morada del Señor y le han vuelto las espaldas. También han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas y no han quemado incienso ni ofrecido holocausto en el lugar santo al Dios de Israel. Lo primero que hace Ezequías, cuando tiene todo el ejemplo de su padre, cuando sabe cómo le fue a su padre, cómo le había ido a sus antecesores, y él dice: mi abuelo hizo lo correcto y le fue bien, mi padre hizo lo malo y le fue. Siembra, cosecha. Entonces, lo primero que hace, el primer año, el primer mes, cuando se sienta en el trono, dice: abran las puertas de la casa de Dios que mi padre cerró. Gloria a Dios, den un aplauso a él. Abran las puertas de la casa de Dios que mi padre cerró. Y abrir las puertas, cuando estamos hablando de abrir las puertas, tú tienes que abrir las puertas de tu corazón a la presencia de Dios. Porque si tú no abres las puertas, Dios no va como un toro a romper las puertas de tu corazón para entrar. No funciona así. Ya lo dijo Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Y a veces no llama muy fuerte. A veces te pega 4 estampidos, pero a veces te llama flojito. Y si tú oyes su voz y abres la puerta, ¿él qué hace? ¿Sale corriendo? Entra y tiene
comunión contigo. Entonces, esto es lo que hace Ezequías y es lo que tienes que hacer tú. Tienes que abrir las puertas de tu corazón, las puertas de tu mente, porque a veces las puertas de nuestra mente están cerradas a la presencia o la palabra de Dios. Abre las puertas de tu mente, de tu alma y de tu espíritu. Y dice que Ezequías abre las puertas, pero no solamente las abre, dice que las repara. Las puertas habían sido abandonadas, estaban ahí, tenían agujeros y entraban los ratones, entraba el frío de la noche, entraba todo. Dice, hay que reparar las puertas, porque una vez que tú abres las puertas de tu corazón, tienes que repararlas. Repararlas tienes que ver con sanar tus heridas. Tú no puedes estar en tu corazón herido cuando Jesús te vino a traer sanidad. No puedes tener rencor, no puedes tener envidia, no puedes, aquella persona que te hizo daño todavía la tienes entre ceja y ceja. No puedes, tienes que reparar esas puertas y hacer las puertas de bendición, puertas de la unción de Dios. Y esto es lo que hace Ezequías. Abre las puertas y las repara para que el frío de la noche no entre, para que no entren las ratas a tu corazón y te roben la bendición de Dios. Dios no quiere que te roben la bendición. Dios a veces no te da bendición porque tú tienes las puertas destrozadas en tu corazón y cada vez que te da una bendición, Él te la da el domingo y ya el lunes se la llevaron. Él te la da el sábado y ya se la llevaron. Y sales contento de aquí porque Dios ha llenado tu vida y ya el martes estás otra vez por los suelos. ¿Por qué? Porque dejas las puertas abiertas. Tienes que reparar las puertas de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu, para que cuando Dios te da la bendición permanece sobre ti. ¿Entiendes? Si no, parece Dios que está haciendo el choni, dándote cosas y el enemigo quitándotela, dándote alegría y el enemigo te la quita, y te da felicidad y te lo quita, y te da ánimo y te la quita. Y dice el Señor, ¿hasta cuándo vas a reparar las puertas? Porque un día se cansa de darte, porque no valoras lo que Él te va dando. Entonces repara esas puertas de tu corazón. Dice que lo siguiente que hace es que enciende las lámparas. ¿Por qué? Porque cuando el padre acá había cerrado las puertas, había dejado de poner aceite en las lámparas que tenían que alumbrar día y noche en la presencia de Dios. Y el aceite es el Espíritu Santo. Te tiene que luchar para que el Espíritu Santo se haga fuerte en su interior. Él dice que coge esas lámparas y pone aceite en esas lámparas, enciende la luz, porque cuando viene la luz, la oscuridad se va. Sencillo, se va. Hay sombras en tu vida. Recibe la luz de Jesús. Hay angustia, hay temores, hay miedos, hay incertidumbre. Solamente te falta una cosa, la luz de Jesús. Cuando viene la luz, todo eso, porque la luz ilumina tu interior, ilumina tu camino, ilumina tu calzada. Y eso es lo que hace Ezequías. Él enciende las lámparas, trae luz donde estaba oscuro, trae luz en aquellas cosas que estaban allí, que habían pasado desapercibidas. Él trae luz. ¿Sabe lo que dijo Jesús de nosotros? Vosotros sois la luz de los cielos o del mundo. Si en los cielos hay luz de sobra. ¿De dónde somos la luz nosotros? Del mundo. Pero dicen que el mundo está en tinieblas. ¿Saben por qué el mundo está en tinieblas? Porque tú no estás alumbrando. Porque si tú alumbraras, no habría luz, no habría tinieblas. Sencillo, ¿no? Cuanto más tú alumbras, menos tinieblas hay. Si para eso nacimos, para vencer las tinieblas. Y dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Dice Jesús, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la cama. ¿Usted ha encendido una lámpara para ponerla debajo de la cama? Es de tonto. Hay creyentes que viven así escondidos, que viven atemorizados, que viven debajo de la cama. No encendió la luz Jesús en tu vida para que vivas en condiciones que no son de un creyente, que no son de un hijo de Dios, que no son de alguien que ha nacido al agua y al Espíritu Santo. Dice, si no se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Dígale al que está a su lado, sé luz y alumbra. Alumbra. ¿A quiénes? A todos. No alumbres a la mitad, no alumbres al que te cae bien, no alumbres al otro, alumbra a todo lo que te rodea. Tienes que alumbrar ahí donde vas, porque eres luz. Y eso es lo que hace Ezequías. Eso es lo primero que él decide, y lo decide en su corazón. Él decide cumplir el propósito de Dios para su vida, para su nación. Porque para algo había nacido. Para vencer. Vuelve a decir que está a tu lado, naciste para vencer. Gloria a Dios. ¿Y qué es vencer? Hay que vencer las tinieblas con la luz del Evangelio. Mire, el padre de Ezequías no quiso hacerlo. No le dio la gana de ser un vencedor. No quiso. Pero Ezequías dice, a mí no me pasa lo que a mi padre.
Ya aprendí bastante del viejo. Como para yo vivir lo mismo, otra vez otro divorcio, otra vez otra complicación, y otra vez mis hijos, lo que yo quería que no les pasara, mira, lo estoy haciendo yo. ¿Por qué? Simplemente porque no hacía lo que Dios le agrada, porque no hacía lo recto delante de Dios. Y entonces cuando él entiende esto en su corazón, Ezequías dice, amigo, yo voy a tomar las promesas de Dios para mí. Las promesas fueron dadas a David, a Salomón y al reino de Jerusalén, y esas promesas las voy a tomar para mí. Y voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes? La iglesia ha nacido para vencer. ¿Lo sabía? Dice la palabra de Dios, dice Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán, es decir, que te pueden estar ahí haciéndote fuerza para que tú, pero dicen no prevalece, al final vence la iglesia. ¿Saben qué pasa? Que a veces cuando las fuerzas de las tinieblas están ahí en tu vida y parece que van a prevalecer, ¿qué hace la gente? Tira la toalla. Oye, está muy fuerte el enemigo en mi vida. Uy, este vicio no lo puedo quitar. Uy, yo no puedo cambiar de actitud. Entonces, de que te hacen un poco de frente, tiras la toalla. Pero dice la palabra de Dios que si tú eres un hijo de Dios, no va a prevalecer. Te va a hacer frente a las tinieblas, pero tú al final vas a romper, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. No prevalecen. La iglesia ha nacido para vencer, pero no hay victoria sin batalla. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos muchas veces? Que no queremos batallar nada. Ay, batallas, ¿qué batallas? Batalla es un problemón. Las luchas, ¿quién quiere lucha? Pues si no quiere lucha, dedíquese a otra cosa. Dedíquese a hacer Hare Krishna y se va por ahí sin lucha y se pone a meditar en el universo o en el burra de la abuela, en lo que usted quiera. Pero si usted es creyente, usted sabe que van a venir luchas a su vida. Pero usted sabe que nació para vencer nació. Entonces hemos nacido para vencer las tinieblas con el poder de la luz de Jesús, en el nombre y bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Lo crea? Y entonces dice que Ezequías dice, ordena sacar lo inmundo del lugar santo. Dice, saca la basura de tu corazón. Dile que está a tu lado, saca la basura de tu corazón. Porque si no sacas la basura, ay, cómo huele. Ay, cómo huele. y cuando viene el Espíritu Santo, Dice, ven cómo huele aquí en este corazón. En este corazón no voy a poder estar mucho tiempo. Lo que aguanto la respiración. y al final, ¿qué hace el Espíritu Santo? Basura. Di no a la inmundicia. Ezequías lo tenía claro. Y Ezequías llega y dice, vamos a sacar la inmundicia. Dice que reúne a los levitas, reúne al pueblo de Dios, reúne a los hombres y mujeres, a los hombres de Dios y también aquí las mujeres. Y usted tiene que decir, vamos a santificarnos, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer lo correcto, vamos a dejar aquello que nos estorba para que la presencia de Dios sea fuerte en nuestras vidas. Y comienza a hacerlo. Segunda de Reyes, capítulo 18. Los versos del 1 al 8 dicen así. Y aconteció que en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años, la misma edad que tengo yo, hace más de 15 años, claro, cuando comenzó a reinar. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. ¿Pero su padre era David o era Acaz? ¿Quién era el padre? Pero Acaz no era un ejemplo y David era un ejemplo. Por eso él dice, como su padre David había hecho. David era su tatarabuelo. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. La acera era una imagen de una deidad. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él. A donde quiera que iba, ¿qué pasaba?
prosperaba, se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Y usted puede seguir leyendo la historia de Ezequías, tremenda esa historia, pero lo primero que vemos ahí, el verso 3, es que él hace lo recto ante los ojos de nuestro Dios. Y dice, conforme al ejemplo de David, porque la referencia está aquí, porque si usted pierde la referencia, se extravía. Porque usted puede pensar, a mí me parece que esto está bien, pero si usted va a la palabra y le dice, eso no va a agradar a Dios, oh, ¿y qué mal hay? ¿Y qué problema hay? ¿Y por qué no le agrada a Dios? Pues yo lo voy a hacer porque a mí me parece bien, pues hágalo, cabezón. Pero no le va a ir bien, o le va a ir bien. ¿Entiendes? No le va a ir bien, no es lo que a ti te parece. Por eso dice la palabra de Dios, siempre te compara con alguien. Y dice que Ezequías hizo conforme a David su padre. Conforme a David. No conforme a él le pareció esto mejor lo otro, sino que era la referencia está en la palabra de Dios. Dice el verso 4 que Él quitó los lugares altos, derribó y cortó. En tu vida tú tienes que quitar, derribar y cortar pensamientos, actitudes, formas. A lo mejor has hecho una cosa de una forma toda tu vida, pero sabes que eso no le agrada a Dios. Y tú dices, oh, pues yo siempre he sido así, pues tienes que cambiar o te vas al infierno, no hay más problema. O por lo menos no vas a salir un victorioso. Ponme el título, por favor. Por lo menos no vas a ser un victorioso, porque tú has nacido para vencer. Pero no puedes vencer sin Jesús. Sin el Espíritu Santo es imposible vencer. Y en cuanto tú quieres hacer las cosas a tu manera, dice Dios, yo me retiro, pase usted, Damián Pacheco, hágase a su manera. Te pegas 4 lomazos contra el suelo y dice, ahora, ¿te das cuenta que así vas a ser un infeliz, que así te va a ir mal, que así eres un cabezón? ¿Te das cuenta ahora, Damiancito? Y entonces tú vienes llorando, ay, que me rompí todas las costillas. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Y entonces dice, ¿quieres hacer las cosas? Digo, bueno, voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y empiezas a lo mejor bien, pero cuando ya estás otra vez envalentonado, dice, no, yo prefiero hacerlo así. Y vuelves otra vez a probar. Y cada vez que probamos no va mal. Porque solo hay una forma de hacer las cosas, ¿qué? Haciéndolo recto delante de Dios. Entonces este hombre dice que corta, quita y derriba, porque tú tienes que quitar cosas en tu vida, en tu mentalidad, hábitos. Hay hábitos que son dañinos, hay hábitos que no permiten que el Espíritu Santo sea fuerte en tu vida, y si tú no los cortas, Dios no los va a cortar, Dios me los quitará. Usted se imagina que Ezequías llega ahí y dice, oh, tenemos altares a otros dioses en nuestro territorio, hacemos las cosas mal, pero bueno, ya Dios cuando quiera lo quita. ¿Qué hubiese pasado? Nada, que hubiese sido otro derrotado como el padre, pero David que dice, no, Ezequías que dice, yo corto esto de mi territorio, de mis dominios, porque el único dominio que tiene usted es su vida, no hay más dominio. Y el único dominio que tengo yo es mi vida. Yo puedo cortar, quitar y derribar de mi vida lo que yo decido cortar y derribar de mi vida. Y el Espíritu Santo y Dios me van a ayudar a hacerlo. Pero yo no puedo cortar de su vida la mentira. Yo le puedo decir, no digas mentiras, que te va a ir mal. Y tú vas a decir, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y mañana estás en un trolero, por cualquier bobería sueltas una mentira. Y no te va a ir bien. Y yo no estoy diciendo mentiras. Ah, no, yo no digo mentira. Y al día siguiente otra, ¿por qué? Porque eso está en tu... Solamente tú puedes cortarlo. Dios no te va a ir con una varita a quitar de tu vida algo que a Él no le agrada. Eso no lo hace Dios. Eso no lo hizo Dios en la vida de Ezequías. Ezequías determinó quitar de su vida, de sus dominios, todo aquello que impedía que la voluntad de Dios se hiciera. Y lo quitó. Dice que hizo pedazos la serpiente de bronce que hizo Moisés. Siglos atrás, en tiempo de Moisés, hubo una plaga en el pueblo. Usted lo va a ver ahí en Números capítulo 21, donde había unas serpientes en el desierto que mordían a las personas y morían. Y Dios le manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce, dile a una serpiente de bronce, y cuando alguien muerda, el que mire a esta serpiente va a ser sanado y va a ser liberado de esa atadura. Y esa serpiente llevaba ahí casi 4 o 5 siglos. Y aquello que había sido algo bueno de Dios, el pueblo lo había convertido en lo que muchas veces convertimos nosotros la palabra. Hablaba el otro día nuestra hermana Isabel de precisamente de tantas cosas que creemos que son sagradas, pero las hacemos como un talismán. ¿Sabe que hay gente que tiene talismanes? Idolatría. ¡Ay, qué suerte! Yo voy a cortar este versículo y me lo voy a poner en el bolsillo que me da suerte. Dios no es un Dios de suertes. Usted tiene que tener el versículo en su corazón, en su vida.
Porque a veces cogemos las cosas y hacemos talismanes, hacemos amuletos, hacemos superstición. Y Dios no es un Dios de superstición. La palabra de Dios tiene que reinar en tu vida. Y si reina, no importa si tienes clavada aquí, como hacían los judíos y se apuntaban aquí, un trozo de la Torá. Porque la Biblia dice, la clavarás en tu mente. Y ellos se la ponían aquí, no, cabezón, era dentro de tu mente. No aquí clavada con una chincheta. ¿Entiendes? Que a veces no entendemos las cosas. Y a veces lo que es sagrado, nosotros lo volvemos religioso. Y cuando hay religión, el Espíritu Santo desaparece. Cuando usted vuelve el mensaje de Dios, cuando usted vuelve la presencia de Dios una religión, en ese momento el Espíritu Santo se va. Aquella serpiente de bronce se había vuelto para aquel pueblo un amuleto. Iban y le ofrecían incienso. Y decía, oh, qué serpiente más bonita. Así como han hecho muchos creyentes con la Virgen María, igual. Ellos lo hicieron con la serpiente de bronce. ¿Y qué hizo Ezequías? Fue el único rey que se atrevió a decir, la serpiente de bronce de Moisés, ni del santo Moisés, cogió la serpiente, la desquebrajó y la destruyó. Y acabó con la historia. ¿Por qué? Porque cuando usted convierte lo sagrado en inmundo, le va a amar la vida. Cuando usted dice, ya Dios me perdonó, voy a hacer lo que me da la gana porque Dios me perdona. ¿O no te perdona? Hasta ese día te perdona Dios. Porque a Dios nadie le toma el pelo. Hasta ese día te perdona. Porque ya empiezas a hacer las cosas como Dios me perdona, como Dios me perdona, como Dios me perdona. Bailando salsa como Dios me perdona. ¿Y nos inventamos cosas? En ese momento ya no recibes el perdón de Dios. Porque Dios perdona a aquel que va arrepentido delante de su presencia. Pero cuando tú vas con esa actitud, yo hoy le digo 4 cosas, mañana digo otras 4, que al final Dios me perdona, no recibes el perdón, porque el perdón sin arrepentimiento no existe. Y un arrepentimiento es algo en tu corazón que tú dices, ya yo me equivoqué, voy a hacer lo imposible por no hacerlo más. No lo voy a hacer otra vez mañana. Ese es el perdón, eso es lo que estaba pasando con esa serpiente de bronce. La habían vuelto una religión y Ezequías es el único rey que se atreve a destruir esa serpiente. Dice el verso 5 que él confió en el Señor. ¿Saben? Confió, diga confió. ¿En quién confió? ¿En el pastor? Ajá, ¿en quién? ¿En el profeta? ¿En el burro de Balán? No, ¿confió en quién? En el Señor. Pero confió de verdad. Confió tanto que no se alteraba cuando llegaban los enemigos a atacarle. Mira, él recibió un reinado sin ejército. Y todos alrededor fortalecidos. Y él dice, pero yo voy a hacer lo recto delante de Dios. Así que no me altero cuando vienen los ejércitos enemigos. ¿Por qué? Porque yo confío en ¿quién? ¿En quién confío? ¿Usted confía en Dios? ¿Por qué se altera? Si confía en Dios. Porque a veces no confiamos. Él simplemente confiaba en un Dios grande. Él tenía fe. ¿Crees en Dios? Nuestra fe muchas veces o nuestra confianza en Dios puede medirse por el punto en que en nuestro interior nos alteramos, en el punto en que perdemos la paz. Si pasa algo a su alrededor en su vida, sucede algo, le dicen algo, ocurre algo a su alrededor y usted comienza a inquietarse, comienza a dudar, a intranquilizarse. Ya ahí la confianza se la acabó. Usted lo puede medir por eso. Usted puede decir, yo confío tanto en Dios. Pero no me han ingresado la nómina, no me han ingresado la nómina. Ay, la nómina, ya nos ingresaron la nómina, ay, no me han ingresado la nómina. Ya se alteró, ya no confío en Dios. Hasta ahí confía usted en Dios. Entonces nos creemos que confiamos en Dios. Pero los hechos es otra cosa. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los conocerán. No porque confío. Sí, por los frutos. Yo confío en Dios y ya mañana está saltando y brincando porque se va a morir. Le dijo el médico que se iba a morir, ya se pone cardíaco. Ya dejó de confiar en Dios. La confianza la dejó en otro lado. Pero Ezequías dice que confió en Dios. Confió en el Señor. Dice que esa confianza lo llegó el verso 6. Se apegó al Señor. ¿Usted sabe lo que es apegarse? Iba a sacar a mi esposa aquí para pegarme un poquito, pero no, lo voy a dejar para otro día. ¿Sabe lo que es apegarse? Apegarse es juntarse, es fusionarse, es entrelazarse. Se apegó al Señor. ¿Sabe? Hay mucha gente que hoy se apega a cosas materiales. Se apega a conducta, se apega a sí mismo. Hay apegos enfermizos. Hay gente que se apega a algo y que tú sabes que te va a ir mal, tú sabes que te está haciendo daño, que te causa daño, que no te conviene, pero estás tan apegado a esa persona o a esa conducta que dice, no te conviene, pero sigues apegado a ella y dice, no puedo. Apegado.
Pero si te va a ir mal, pero es que estoy tan apegadito. Y nos apegamos a cosas, nos apegamos a conductas, nos apegamos a mentalidades donde Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Y entonces pierdes la paz interior y pierdes tantas cosas. Pero dicen que Ezequías se apegó al Señor. Llegó a conocerle. El único apego en este mundo que va a llenar tu vida y te va a llevar de victoria es el apego a Dios. Eso te hace vencer. Cuando tú te apegas a Dios, no te van a vencer a ti, porque vencerían a Dios. Y Dios es invencible, lo cantamos, ¿no? Dios es invencible. Entonces, si tú vas apegadito a Dios, ¿a quién van a vencer? ¿Van a vencer a Dios? Entonces, tú te haces invencible. Como Ezequías, te haces invencible. Dice que el verso 6 también, que no se apartó de Dios, siguió el camino de Dios. A veces queremos que Dios siga y bendiga nuestro camino y tomamos decisiones ajenas a la voluntad de Dios. Dios te dice por aquí y tú dices por ahí no. Por aquí que está cerquita, si nada más que hay 20 centímetros de diferencia. Bueno, inventamos cosas, ¿no? Entonces, Señor, bendíceme por aquí, bendíceme por aquí. Ay, Señor, bendíceme por aquí. ¿Y Dios no te bendice? Porque no te puede bendecir por ahí, porque no es en lo recto delante de Dios. Él te va a bendecir en lo recto delante de Dios. En eso te va a bendecir. Pero no busques fuera de la voluntad de Dios que Dios te bendiga, porque no funciona. No te va a ir bien, porque a Acaz no le fue bien. Es más, cada día le iba de mal en peor, simplemente porque no hacía lo recto delante de Dios. Simplemente por eso. Si tú no te apartas del camino angosto que decíamos antes en la alabanza, en la adoración, si no te apartas, vas a ser un vencedor. Así que sonría, diga, soy un vencedor, porque voy a seguir para adelante. También el verso 6 dice que guardó los mandamientos que Dios le había ordenado a Moisés. Dice, lo siguió. Si tú sigues el mensaje de Jesús, no hay quien te derrote, nadie te va a derrotar. Porque a veces nos derrotan. Porque nos salimos del camino, nos salimos. Los mandamientos y el mensaje de Jesús son victoria en nuestra vida. Pero ya le digo que cada victoria es una batalla que eres tú el que vas a luchar. Nadie la va a luchar por ti. Dios no la va a luchar por ti porque es tu batalla. Dios va a estar contigo y hasta donde tú llegues va a llegar Dios. Pero es tu batalla. Y a veces no queremos batallar, no queremos luchar, no queremos esforzarnos. Pero para poder vencer hay que luchar. Y hemos nacido para vencer. Muchos no quieren luchar. Sobre todo en esta sociedad donde buscamos siempre que todos nos lo den hecho o no. Y cada vez más. Nos quieren que lo den todo hecho. Y no queremos movernos para nada. Y entonces vamos al reino de los cielos y decimos, yo quiero que el Espíritu Santo me lo dé todo. ¿Cómo? Hecho. Y el Espíritu Santo se queda mirando. Dice, este no habrá entendido el libro de Hechos. Este no ha visto la vida de Jesús. Este no sabe lo que pasaron los apóstoles. Pero vamos a ver si lee otra vez la Biblia, se da cuenta. Y usted se lee otra vez todo el Nuevo Testamento y dice, Espíritu Santo, yo quiero levantar muertos. ¿Usted quiere levantar muertos? Sí. Y entonces el Espíritu Santo se queda ahí con las manos cruzadas y dice, pero voy a ver si leo otra vez y se da cuenta de lo que lleva esto. Pues esto son luchas y son batallas. Y son victorias en Cristo Jesús. Y a veces no lo entendemos. Búsqueme usted aquí, búsqueme usted aquí. A una persona acomodada donde se movió el poder de Dios. A una persona inconstante donde se movió el poder de Dios. A una persona que dedicaba media hora a oración y se movió el poder de Dios. Búsquemela. ¿Y usted quiere que se mueva el poder de Dios en su vida? En bajada, en vez de en su vida. Pero si está aquí todo, no hay que darle tantas vueltas a la perdiz. Aquí está. No va a encontrar a nadie que sin batallas, sin luchas diarias en su vida diaria, porque estos son diarias, y hay gente que dice, Señor, no, quítame esta lucha de mi vida. Mal. Póngame lucha, Señor, delante, que voy a ir de victoria en victoria contigo, que voy para adelante, que voy para adelante, que voy para adelante. ¿Cómo va? Porque usted nació para vencer. Para eso nació. Pero si usted se esconde detrás del púlpito aquí agachado, porque viene el enemigo, ¿a quién va a vencer?
El enemigo se lleva todo lo que está aquí dentro y está escondido. Y después sale ese rumor, ay Señor, me robaron todo, ay qué penita. Pues haber luchado. Luche en el mundo espiritual, luche en su casa, luche consigo mismo, luche en su dominio para que prevalezca la luz sobre las tinieblas que nos rodean. Eso es lo que tiene que hacer. Y cuando dice que guardaba los mandamientos de Jesús, esto es un estilo de vida. No es solo decir, no, si yo los guardo, yo no miento, yo no robo y yo no digo palabrotas. Eso no son guardar los mandamientos de Jesús. Eso lo hacen los budistas, no mienten, no roban y no dicen palabrotas y no guardan los mandamientos de Jesús. Los mandamientos de Jesús es un estilo de vida, es siempre dar un paso más, es seguir el mensaje, es sacrificar tu vida. Todos dieron más de lo que pudieron. Si usted ve lo que Dios hacía con los grandes hombres y mujeres de Dios, daban más de lo que podían. ¿O usted no lo ve aquí? ¿Usted cree que no se cansaban? Pues no había guagua para coger la guagua para venir al culto. ¿Se cansaban o no se cansaban? ¿Ustedes saben cuántos kilómetros se pegaban a veces caminando para ir a compartir un mensaje a una iglesia? O a una casa, o ahí donde los compartían. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántas cosas que pasaron? Usted se imagina, ay, qué cansado estoy hoy, no voy. Me duele la patita trasera. ¿Se imagina? Pero queremos los milagros de Dios. ¿Los quiere? ¿Los quiere o no los quiere? Pues lúchelos, batalle y venza. El verso 7 dice, el Señor estaba con Ezequías. Dice, donde quiera que iba, prosperaba. El padre donde quiera que iba, lo derrotaban. El hijo donde quiera que iba. ¿Cuál es la diferencia? Que uno hizo lo recto ante los ojos de Dios y el otro hizo lo que bien le dio la gana. Entonces esa es la única diferencia que había entre los dos. No había otra diferencia. Y me acuerdo yo cuando leía esto, como José prosperaba ahí donde estaba. José prosperó con sus hermanos, prosperó en la cárcel, prosperó como esclavo, prosperó en la corte de Faraón. Allí donde iba, ¿qué hacía José? Prosperaba. Daniel, ¿qué pasó? Daniel, hablamos una vez de Daniel, lo sacaron de su tierra, el profeta allí prosperaba, lo llevaron, lo deportaron, parecía que era una derrota, pero Dios las derrotas las hace. ¿Por qué? Porque tanto José como Daniel nacieron para vencer. Entonces, una aparente derrota, si usted está apegado a Dios, siempre será una victoria. Y una victoria potente para el reino de los cielos. Y como eso todos, Pablo, Pedro, Juan, prosperaban. Diga que está a su lado, prosperaban. Prosperaban. Pero ojo al dato, que usted puede prosperar, usted puede pensar que prosperar, no tengo mi cartera aquí, es tener la cartera llena. Ahí dice, ay, prosperar es que no me quepa la cartera en el bolsillo de los billetes de 500 que haya. Hay gente que piensa que eso es prosperar. Otros dicen, no, prosperar es el marido guapo, más guapo del que se va a casar el sábado, más guapo todavía. Y otros dirán, no, prosperar es tener un harén de mujeres, 200 mujeres para mí solo, eso es prosperar, porque nosotros los humanos se nos va el santo al cielo, nunca mejor dicho. Pero eso no era prosperar. Muchas veces tenemos ideas demasiado materiales de lo que es ser prosperado. Claro que Dios te puede prosperar y tener la cartera llena de billetes de 500, porque Dios quiere hacer algo con esos billetes. Claro que sí, gloria a Dios. Pero tú puedes tener una moneda, 1 euro, y ser una persona de éxito, de próspero en tu vida. Porque ¿cuál es la diferencia? Ezequías era prosperado porque salía por vencedor de todas sus batallas, era vencedor. Y llevó a su pueblo a vivir en confianza y en comunión con Dios. Los llevó a la libertad, los llevó a la luz del reino de los cielos. Bajo su reinado, me sorprende porque es uno de estos reyes de Judá que bajo su reinado se produce un avivamiento. Pocos reyes de Judá produjeron un avivamiento bajo su reinado y Ezequías, después de tanto tiempo que había estado el pueblo tibio, frío, él produce un avivamiento. Dice que convoca de nuevo la Pascua, que comienzan los sacrificios, que el templo vuelve a provocó un avivamiento en su generación. ¿Quién lo provocó? Ezequías. Por hacer lo recto y por tomar la decisión de seguirle, por hacer lo recto. Dice que se rebeló, verso 7, contra el rey de Asiria y no le sirvió, porque su padre había sido tan derrotado que al final tenía que pagarle tributos a uno, tributos a otro, y dice que llega Ezequías y dice, yo no le pago tributos a nadie, porque aquí los tributos son para la casa de Dios. Y dice el rey de Asiria, no te pago nada. Y el rey de Asiria dice que no me pagas nada. Y fue con un ejército de 200.000 hombres.
Y Ezequías tenía 4 pelagatos ahí subidos a la montaña que no daban para cubrir toda la ciudad. Y aquel con un ejército de 200.000 hombres. ¿Y qué hace Ezequías? Ora a Dios y dice, Señor, yo estoy haciendo lo recto. Tú sabes que esta gente viene aquí, contra mí no están atentando contra ti, contra tu pueblo y contra tu reino. Así que mira a ver qué vas a hacer. ¿Sabes lo que hizo Dios? Lea lo que hizo Dios. Acamparon delante de la ciudad de Jerusalén. Vamos a acabar con todo. Van a acabar con todo. Bueno, yo tengo un Dios arriba. Y al día siguiente, cuando se levanta Ezequías, dice que el pueblo de Israel estuvo comiendo 2 años de la victoria que habían alcanzado. 185.000 personas militares aparecieron muertos en sus campamentos. Y salían los israelitas de Jerusalén, los juditas, los de Judá, los judíos, y se estuvieron comiendo 2 años de tanta riqueza que había en aquel campamento. No sé cuánto tiempo estuvieron enterrando muertos. Pero contra Dios nadie puede, porque uno cuando nace, ponme el título, cuando nace para vencer, nace para vencer. Para vencer. ¿Para qué nace usted? Para vencer. ¿De qué depende que usted venza o no venza? De usted. De hacer lo recto o no hacer lo recto. Dice que él se rebeló contra Asiria y no le sirvió. Porque Asiria representa y siempre ha representado el pecado, las tinieblas, la servidumbre. Y él dijo, no quiero servir a las tinieblas, no quiero servir a la sombra. Quiero que mi vida sea la vida del Señor y por eso se rebela. Él le dijo no al pecado. Usted tiene que decirle no al pecado en su vida. No a las cosas que tienen que ver con el mundo de las tinieblas. Y eso te lo muestra a medida que la luz de Jesús va llegando a tu vida. Verso 8 dice que él derrotó a los filisteos y los sacó de su dominio. Cuando en el tiempo de su padre los filisteos habían cogido de su territorio y se levanta Ezequiel y dice, ¿qué hacen estos incircuncisos en mi territorio? ¿Qué hacen las cosas que están en su vida que no tienen que estar ahí ya? ¿Qué hace? ¿Qué hace la pereza en su vida? Usted tiene que levantarse contra la pereza y decir, la pereza la quiero fuera de mi vida. Ahora tiene que lucharla. Dios no va a venir con una varita a quitársela. Entonces cada día usted tiene que luchar contra la pereza, contra la comodidad, contra la envidia, contra los celos en su vida. Y tiene que decirle, fuera de mi vida. Diga, fuera de mi vida. Y usted lo dice hoy, pero mañana va a tener que luchar. Y pasado va a tener que luchar. Y para otro va a tener que luchar. Porque usted ha nacido para vencer. Pero tienes que lucharlo en tu vida. Si no, olvídate. Si no, pasarán 100 años más. Y seguirás siendo un perezoso. Porque no has luchado contra ello. Y uno fue venciendo a todos aquellos enemigos, Ezequías, que por la desobediencia de su padre Acaz le habían llevado a la destrucción, a la infelicidad y al conformismo. Y entonces se levanta Ezequías y dice, no más bajo mis dominios el pecado de mi padre. No más. No más en mi vida, mi vieja naturaleza. Y entonces tienes que empezar a luchar contra ella. Lucha contra ella. Sé un vencedor, sé un vencedor. Venció a todos los enemigos. Ezequías venció a los sirios, a los asirios, a los edomitas. A todos los que se levantaron contra él los venció. Porque nació para vencer. Porque tenía el favor de Dios. Él le declaró la guerra a las tinieblas. Cuando usted le declara la guerra a las tinieblas, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, usted es un vencedor. Y eso es lo que tenemos que vencer. Hay mucho en la vida de Ezequías, usted lee esos capítulos, hay mucho en la vida de Ezequías. No fue perfecto, gracias a Dios no somos perfectos. ¿Se equivocó muchas veces? Claro que sí, nos equivocamos. Pero dice que era como David, sabía rectificar, sabía cambiar de actitud, sabía decir, oye, me equivoqué. Vamos a ver cómo soluciono esto. Lo sabía hacer. No le fue fácil. Mira, en cuanto Ezequías decidió dejar de servir a los enemigos de Dios, se levantaron todos contra él. Todos. ¿No te va a ser fácil? Cuando tú decides por Cristo, vienen luchas a tu vida. Porque si no, no somos creyentes. Dice que los cobardes, ¿a dónde están? Hay un lago de azufre y de fuego donde van los incrédulos y los cobardes. ¿Pero sabe dónde van los valientes? Los valientes son vencedores. Entonces, ¿qué es lo que está venciendo tu vida? ¿Qué es lo que te está impidiendo que puedas disfrutar de gozo, de paz, de amor, de seguridad, de confianza, de credulidad? ¿Cuál es eso que está ahí en tu corazón y que no le has hecho frente, que no has terminado de vencer?
porque tú has nacido para vencerlo. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre ti para que tú venzas aquello, para que tú te levantes con ánimo y mañana no te vuelvas a desanimar. Tú tienes que levantarte con ánimo y mañana tienes que vencer otra vez al desánimo. Yo venzo el desánimo todos los días de mi vida. Porque es una lucha diaria muchas veces. Quizá con el tiempo ya el desánimo no, pero viene otra cosa a tu vida. ¿Te va a derrotar? ¿Te va a derrotar? ¿O tú has nacido para vencer? Depende de ti. Amigo, hermano, depende de ti. Las grandes batallas de Dios, le aseguro que producen grandes victorias. Saben, hay personas que enfrentan pequeñas batallas. Hay creyentes que en sus vidas se alteran, se hunden, se ahogan por cositas que no son tan grandes. Y después dicen, yo quiero que Dios haga un milagro enorme en mi vida. Pero si te ahogas en un vaso de agua, si a ti no te están cortando las orejas como en otros sitios del mundo por amor a Cristo, nadie te ha cortado las orejas. Y tú tienes el grito en el cielo, porque es que no me quiere, que no me quiere. Y te desanimas y te hunde. No hemos entendido el Evangelio. Y nos creemos, ay, ¿quién se compadece de mí? Que me duele una muela, a ver si el Señor me sana la muela. Y en otros países del mundo están matando a los niños por llevar una cruz colgada. Y su hijo está tranquilo en su casa, ¿verdad? Y usted está preocupado porque lo atropelle un coche. Más preocupado que aquel que sabe que como lo pesquen. El Evangelio es poder de Dios. ¿Usted quiere ver grandes milagros en su vida? Enfrente grandes batallas. Porque una batalla grande le va a dar una victoria grande. Ezequías se asomó aquella mañana y cuando vio aquel ejército poderoso, él no dijo, ¡ay, que nos van a acabar con todos! Él dijo, grande es mi Señor. Se metió para adentro y dijo, Señor, mira lo que dicen esto, mira a ver qué vas a hacer. Porque estaba apegado. Hay momentos que tú llegas a un apego con Dios, que lo que te tiene que preocupar no te preocupas porque sabes quién es Dios. Y solamente te preocupa el hacer lo recto. Eso sí, Señor, que haya siempre en tu camino. Hacerlo recto. Porque si voy recto, voy a ver los milagros de Dios. Ezequías podía haberle echado la culpa al Padre. Mira tú el reino que me diste. Mira tú con lo que me enseñaste. Tú que cerraste las puertas de la casa de Dios. Tú que hiciste lo otro. Porque tenemos eso, ¿no? Tú. La culpa no es mía, la culpa es, mira que está a su lado. Le echamos la culpa que está al lado. Y si le echas la culpa que está al lado, mal te va. Ezequías simplemente decidió que él había nacido para vencer. Si usted decide que has nacido para vencer y enfrentas todas las batallas de tu vida con dignidad, con perseverancia, con el Espíritu Santo de Dios, vas a ver que eres un vencedor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ezequías fue luz en su generación. Nació para vencer y venció. Póngase en pie conmigo el día de hoy.